Comenzamos una vez más este espacio dándole gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos brinda y así iniciamos Hombres sin Excusas, el programa que todos los viernes desde las 7 de la noche está listo y preparado para hablarle a esos hombres que están allí. Seguramente a esta hora muchos van rumbo a sus casas, otros están de pronto conduciendo. Hay personas que tal vez ya están en su hogar, disfrutando de la compañía de su familia. Bueno, no importa dónde usted esté, lo importante es sintonice Fuego AM y a partir de este momento, en compañía de Pedro Piñeros y Álvaro García, estaremos trayéndoles este espacio llamado Hombres sin Excusas. Juan Manuel Serrano los acompaña y saludemos. Aquí está la mesa de trabajo. Pedro, un saludo. Muy buenas noches. Bienvenido a Hombres sin Excusas. Buenas noches, mi hermano Juan Manuel, mi hermano Álvaro. Buenas noches. Bueno, Álvaro, un saludo. Buenas noches. Muy buenas noches, Juan Manuel y mi hermano Pedro. Y es un gusto conocerlo personalmente. Lo hemos escuchado en las mañanas, pero es agradable contar con su presencia en este lugar. Bueno, seguimos de largo. Hoy empezamos por la mañana las noticias y continuamos de largo aquí hasta las 7 de la noche y los vamos a estar acompañando con un tema bien especial. La idea es que ustedes en el 322-729-1386 nos dejen sus notas de voz, nos dejen también sus textos y todo lo que quieran saber acerca de este tema, pero también que participen. Hoy estamos hablando de un tema bien especial y es ¿qué tan grande es el compromiso del hombre con Dios? Una noticia importante y es que ¿qué tan grande es ese compromiso del hombre con Dios? ¿Se lo ha preguntado? ¿Usted ha dicho mi compromiso es 100%? ¿Mi compromiso es un 90%? ¿Es un 50%? Bueno, hoy vamos a hablar de ese tema y precisamente para darle inicio a ese tema vamos a estar dándole gracias a Dios porque Él nos permite estar acá reunidos en medio de este gran momento. Y vamos a hablar de esas características iniciales que debe tener una persona que se diga comprometida con Dios. ¿Cuál cree desde su punto de vista, Álvaro, que debe ser una primera característica de un hombre comprometido con Dios? A ver, regularmente los hombres nos comprometemos con muchas cosas. Nos comprometemos con nuestra casa, nos comprometemos con nuestros hijos, nos comprometemos con el trabajo, la empresa, y a eso le dedicamos tiempo. Economía, horas de esfuerzo, de muchas cosas, pero una persona comprometida yo pienso que debe ser esa persona que sea honesta, que se comprometa a cumplir, valga la redundancia, lo que dice. Señor, es que yo te voy a servir, pero resulta que llega el momento del servicio y encontramos 1001 excusas para decir más tarde, para decir mañana, para decir no puedo. Entonces sería importante que desde ahora empecemos a entender qué es un compromiso. Y el compromiso es que si yo doy mi palabra, la cumplo. Muy bien. Bien, esa es la primera impresión que tenemos de lo que es el compromiso. Y por el lado de Pedro, ¿cuál puede ser ese primer concepto que nos hable con respecto a cuál es ese compromiso que debemos tener con Dios? Bueno, primero que todo, pues yo creería que hay que saber realmente qué significa compromiso. Y mira algo que yo estaba investigando en el diccionario, dice, obligación contraída por una persona que se compromete o es comprometida a algo. Es cumplir con lo prometido aún ante circunstancias adversas. Y desde ese punto de vista yo creo que en el caso nuestro y en lo que nos ocupa ahora el tema, el hombre debe tener carácter. Primordialmente debe tener carácter y todo eso lo hace según la comunión que tenga con Dios y lo que Dios haya obrado en el corazón de la persona. Bueno, dos conceptos. El primero, honestidad. El segundo, carácter. Y son cosas que de pronto nosotros no nos hemos puesto a pensar porque por lo general el compromiso implica dejarlo todo. Y cuando uno se compromete con una causa, sea la causa que sea, primero uno dice, yo voy con toda, me meto de cabeza y por eso nos vemos enterados de personas que cuando les sale un trabajo lo primero que dejan es el compromiso ministerial. Uh-huh. Personas que de repente cuando se casan dicen, no, yo la iglesia no puedo volver porque mi casa. Digamos que las circunstancias varían dependiendo, pues primero de la situación que la persona vive, pero también hay momentos en donde ese compromiso a uno se le convierte en algo para lo cual no está preparado.
¿Cómo podemos, Álvaro, comenzar a discutir un tema bien especial y es que a los hombres por lo general el compromiso les cuesta? Sí, nosotros tenemos el privilegio con mi esposa de estar preparando parejas en la iglesia para el matrimonio. Y cuando se les empieza a enseñar realmente lo que es el compromiso del matrimonio, la gente como que lo piensa dos veces. Eh, Creemos que simplemente es asumir algo y ya. No nos damos cuenta que el compromiso que sea requiere de muchas cosas. Requiere de tiempo, de economía, de esfuerzo. Porque a veces podemos estar cansados, pero si nos comprometimos a algo, hombre, dejo lo que sea porque me comprometí a algo. Y es parte de eso, entender que cuando el hombre se compromete con Dios, va a pasar por muchas cosas. La palabra es clara cuando dice el Señor Jesucristo en los Evangelios que en el mundo tendríamos aflicciones. Y la gente cuando llega al camino de Dios piensa que todo es fácil y resulta de que no. Y en esta noche vamos a mirar un caso específico como el de Esteban, un hombre que es llamado al ministerio y yo me imagino que él no se imaginaría la cantidad de cosas que le iban a ocurrir por el compromiso que iba a adquirir. Entonces es eso, es entender de que cuando nos comprometemos a algo, no sabemos exactamente qué nos vaya a deparar el día de mañana, pero si nos comprometemos y enfrentamos eso, pues vamos a ir superando etapa tras etapa. Claro. Bien, y desde el punto de vista, Pedro, de lo que ha manejado al interior de la iglesia, el rol que desempeña específicamente al interior de Casa de Amor y Restauración, ¿cómo es el compromiso de los hombres que usted conduce? Bueno, yo pienso que se ven varias como identidades, ¿no? De los diferentes compañeros de servicio. Y uno podría ver que a veces falta la experiencia de tener un verdadero encuentro con el Señor para que Él vaya realmente formando en nosotros, en el corazón, ese amor ágape del que el Señor Jesús le hablaba a Pedro. El Señor Jesús le decía a Pedro, ¿me amas? Esa es la pregunta. Y Pedro fácilmente respondía, sí, Señor, te quiero. Pero respondía con un amor diferente, ya como el Señor Jesús le hizo la pregunta. Nosotros en el servicio podemos ver bueno, que sí llegamos a cumplir, digamos así como el horario, pero de acuerdo a como Dios quiere que realmente nos comprometamos, yo pienso que eso hay falencias. Bueno, estamos en un proceso, de todas maneras estamos en un proceso, pero sí necesitamos ser mucho más conscientes de que para Dios debe haber negación, que era precisamente lo que el Señor Jesús le preguntaba a Pedro. Negación para que realmente uno sí lleve en el corazón el compromiso con el Señor. Claro. Hace poco estaba viendo unos videos, Pedro y Álvaro, acerca del avivamiento que hay en una universidad de los Estados Unidos, en Asbury, en el estado de Kentucky. Y viendo la predicación inicial, la que comenzó el avivamiento, el pastor que la compartía fue muy enfático en demostrar acerca de lo que Pedro estaba diciendo del ¿me amas? Era muy sencillo, era muy simple, era una manera a través de la cual él estaba introduciendo a las personas en esa predicación inicial que desató un avivamiento impresionante que ya trascendió el mundo entero. Y él le preguntó a la audiencia, mira a la persona que está a su lado y pregúntele, ¿me ama? ¿Me ama? Y la mayoría de las personas, pues al hacer eso, se ríen. Sí, porque hay una risa porque yo no conozco a la persona que está al lado. O si de repente es mi pareja, pues claro que la voy a amar. Si es una persona que está cercana a mí, que es mi amigo, por supuesto. Pero ¿qué de aquel que yo de repente no conozco? ¿Cómo voy a amar a una persona que nunca en la vida he visto, que no sé su nombre, que no conozco cuál es su contexto? ¿Cómo me voy a comprometer con un Dios que no conozco? ¿Cómo me voy a comprometer con una persona que de repente no hay ningún tipo de compromiso de por medio, salvo el hecho de que estamos en la misma iglesia, hacemos parte del mismo ministerio,
pero no nos conocemos. Y en este caso, estaba reflexionando en una porción de la palabra que justo ayer mientras preparaba este tema, el Señor me daba en el libro de Filipenses, en el capítulo 1, verso 21, donde dice, para mí el vivir es Cristo. Una persona comprometida entiende cuál es su vivir y comprende que si yo renuncio a todo, para mí vivir realmente es Cristo y ahí estoy comprometido al 100%. Pero hagamos un balance inicial de cómo fue su primer día de compromiso al 100% con Dios. ¿Cuánto tiempo pasó desde el día en que usted le dijo al Señor, Señor, yo te acepto en mi corazón, hasta el día en donde usted realmente dijo, me voy a comprometer al 100%? Hay ocasiones en donde ese compromiso es inmediato y hay otros en donde no. ¿Cómo fue en su caso? A ver, en mi caso es algo particular porque veo la mano de Dios a través de mi salud. Veo cómo Él me sana, o sea, me hace una promesa a través de una persona de mi madre, me dice que Él me puede sanar. Entonces yo le digo, si tú me sanas, yo me entrego. Pero antes de eso había hecho unos compromisos con Él sin conocerlo. Yo le decía que si existía lo iba a seguir. Él se me revela a mí en un sueño y me dice al final del sueño, y ahora me vas a dar la mano y me vas a seguir. Yo me despierto llorando, literal me despierto llorando, siendo yo casi que ateo. Él me habla en un sueño y digo, bueno, si me habló y me mostró todo lo que yo hice en mi vida, ¿cómo no me iba a comprometer? Y adquiero ese compromiso y para mi familia fue, ¿cómo explicarlo? Fue como increíble, de que el que era el borracho, el que era el drogadicto, el que era el problemático, de un momento a otro cambió. De un momento a otro dije no más alcohol, no más cigarrillo, no más nada, y fue radical la decisión mía. Voy a seguir a ese Dios que efectivamente me lo demostró, porque al ir yo al médico me dicen que yo tenía que estar ciego en 4 días. Tengo los exámenes en el apartamento, todo lo que me hicieron, me dijeron que tenía que hacer y que iba a pasar. Me dieron unas pastas pequeñitas y me las tenía que tomar por 17 días, creo. Pero entonces mi madre me presenta a ese Dios bueno. Ella me dijo, Él te puede sanar si tú crees en Él. Y yo dije, bueno, pues yo voy a creer. No voy a tomarme más estas pastas. Me arrodillo y le digo, voy a creer en usted. Voy a creer en usted, no lo conozco ni nada, pero mi madre me habló de usted, voy a creer. Desde ese momento ya veían a Álvaro García con la Biblia en la mano y muchos se burlaban, muchos me criticaban, pero entendí que si Él me había sanado, pues yo tendría que entregar mi vida a Él. Y ya han sido 20 años y no voy a decir que he sido el cristiano perfecto, ni que ya tengo aureola, ni alas. También he tenido altas, he tenido bajas, he tenido momentos de decir no quiero más, he tenido momentos de decir no vuelvo, pero Jeremías dice clarito que había un fuego dentro de mí que no lo podía apagar, y que realmente ha sido eso. Desde el momento en que Él se me revela en un sueño, he visto la mano de Dios todos los días en mi vida. Y como en este caso, si hay algún cambio lo hacemos, si hay que ir a una parte vamos, si hay que madrugar, madrugamos, si hay que trasnochar, lo que sea. Y como decía mi hermano Pedro, a veces confundimos las cosas. Simplemente el compromiso es que yo llego en punto y termino en punto y estoy comprometido con Dios. Y resulta que no es eso. Resulta que la vida cristiana va mucho más allá de las 4 paredes de la iglesia. Va el compromiso en la oración, en el ayuno, en muchas cosas que realmente debiéramos entender para llegar a ver los resultados de ese, yo diría como ese contrato espiritual que tenemos con Él. Bueno, ahí ustedes se están dando cuenta de un hombre sin excusas. Realmente una persona que un día decide creerle a Dios cuando ya llega al límite. Pero en el caso de Pedro, ¿cómo fue ese momento también en el que seguramente llegó ese compromiso que uno dijo, no, no, yo ya no puedo darle más largas al Señor? ¿Cómo llegó ese momento? Bueno, yo pienso que ha sido un recorrido también largo, larguito. Mi padre siempre, él tuvo un encuentro con el Señor Jesús en sus años de juventud, por allá en Ibagué, bastante nos replicaba cada vez que bajábamos a visitarlo, siempre nos recordaba eso. Y siempre él nos inculcó el temor a Dios, el estar en contacto con la palabra.
Yo tuve unos años de desorden, por ahí desde los 13, 14 años hasta los 19, bastante con pinches, ¿no? Porque eso nos llaman amigos, con pinches, Sí. canchas de tejo, lo que se veía en la región. Pero entre eso, yo sintonizaba una emisora en ese momento, en ese entonces, la Radio Transmundial. Estamos hablando de hace ratico, hace como casi 40 años, Sí. unos 40 años. Y ahorita que estaba recordando lo que el hermano Álvaro estaba compartiendo ahí, la vida de Jacob. Ese proceso desde el momento en que está en el vientre de la mamá, el momento del nacimiento, el momento de la bendición que Isaac imparte sobre ellos, pero que de alguna manera Jacob se la arrebata a Esaú, ¿cierto? Porque la bendición era para Esaú. Esa promesa de la que habla por allá en Génesis 28, y lo que Dios le dice, no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que te he dicho que haré. Y siempre lo que dice mi hermano Álvaro, siempre había ese fuego en el corazón, en mi corazón, en la juventud, con el cargo de conciencia de lo que siempre uno dice al otro día de la pernicia, dice, no lo vuelvo a hacer, pero se seguía haciendo. Hasta los 19 años que hice un alto y ya decidí no más ese tipo de vida, me vine para la ciudad. He estado así, ahora sí, mi hermano, como en altibajo, ¿no? Sirviendo un tiempo, luego otro tiempo de receso, y ahora que por la misericordia del Señor estamos en casa de amor o restauración, vuelve el Señor a repicar esas cuerdas de amor a decir, a traer otra vez. Y ahora estamos entrando en un otro nivel, en un tiempo en que Dios nos está concientizando realmente a ese compromiso. El dejar, por ejemplo, sí, nosotros sabemos que hay compromisos personales, económicos. En estos días el pastor me envió un audio, mi hermano Pedro, para X y Y cosas, para el programa. Y yo no respondí de una, porque tenemos un trabajo bastante ahí para sacar, y otro que viene en camino, pues gracias al Señor. Pero le dije a mi esposa, Sonia, ¿tú verás? ¿Tú verás? Y no, a los 2 minutos le contesté, le dije, pues, ¿cómo no decirle no al pastor, no? A Dios. Sino al Señor. Claro. Sí, al Señor. Claro. Y hoy igual, ya me ha sentado a la máquina y ya se llega la hora y mi esposa, ya tienes que irte. Y está eso ahí de que siempre está ese fuego, ese compromiso de que lo lleva a uno a decir, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y estamos ahí, yo le pido al Señor cada día en su benevolencia, que Él nos rodea de favores y misericordias, que Él acomoda todo de tal manera que nosotros tengamos el tiempo para Él y que Él se encargue de lo otro, para que no haya cargas en nuestro corazón. Claro, la mayoría de las personas pensarán, ¿cómo ustedes no le van a decir al Señor que no si usted no hace nada? Pues el compromiso es total porque es que usted no está haciendo nada, Dios lo llama, pues es muy fácil decirle, claro, heme aquí, envíame a mí. Pero si yo estoy ocupado, pues yo le voy a decir, heme aquí, envía al de allí. Envía al otro porque es que yo no tengo tiempo, yo estoy ocupado, yo trabajo, tengo un horario supremamente fuerte, apretado, aparte de eso tengo una familia. Usted supiera la responsabilidad que yo tengo en casa, no me estaría diciendo a mí que me comprometa más de lo que hasta el momento me he comprometido. Y entonces estamos hablando a los oyentes que a esta hora nos ven y nos escuchan a través de Fuego AM, aquellos que están en nuestra página web, gracias por oírnos. Quienes están a través de el YouTube, muchas gracias por estar conectados, pero también a quienes lo hacen por medio del Facebook, un abrazo. Gracias porque ustedes hoy decidieron apartar tal vez 1 hora o las 2 horas de este programa para recibir instrucciones de parte de Dios, pero también para conocer a Álvaro y a Pedro, 2 hombres que un día decidieron, en medio de una llamada de parte del Señor, decir, aquí estoy. Por eso, ¿qué piensa usted con respecto a su llamado? ¿Usted está postergando lo que Dios le está diciendo? ¿Hace cuánto Dios lo llamó? ¿Cómo reaccionó Álvaro en el mismo momento donde supo que ya no había vuelta de hoja? Cuando ya no tenía ningún tipo de opción o alternativa,
¿Qué fue lo primero que pensó? ¿Qué hizo Álvaro? Hagamos esa memoria, porque algunas veces nosotros nos ponemos a pensar, es que eran otros tiempos, es que eso es diferente, ahorita es otra cosa. Hablemosle a las personas que en este momento, Álvaro, están escuchando y que de pronto usted dice, no, es que el día que a mí me llamó, ese día yo estaba así y así y así. ¿Cómo fue eso? En ese momento yo estaba de empleado y tenía la fortuna de tener un jefe que era cristiano también. Y él oró muchas veces por mí. Él fue de los que me vio vuelto nada en el alcohol, revolcado en las drogas. Y él me abrazaba y me decía, Dios me ha dicho que usted tiene algo diferente. Él iba hasta la tienda donde yo estaba, me abrazaba y me decía, Álvaro, deje eso por amor a sus hijos, por amor a Dios. Él me compartía. Hacían un devocional en la oficina y cuando en la iglesia en donde estaba, donde nazco espiritualmente, hacen un encuentro. Yo no tenía ni idea de eso. Entonces yo le digo a él que si me daba el permiso para ir al encuentro, porque pues yo quería conocer. Porque yo quería en el fondo cambiar el odio, el rencor, la ira que había dentro de mí. Y cuando me hablan de un encuentro, lo primero que hago es decirle al Señor, ya me sanaste, porque creí que Él me sanó y de hecho lo hizo. Pero yo le decía, necesito que me cambies el corazón. Yo no puedo seguir odiando, y haciéndole tanto daño a las personas que ni siquiera me habían hecho daño a mí, sino que unas personas estaban pagando consecuencias de lo que me hizo otra persona. Entonces yo voy dispuesto, durante todo el recorrido en esa flota, yo iba llorando sin saber absolutamente nada. Y le decía, cámbiame el corazón. Yo siento que mi corazón está duro, porque cuando empiezo a leer me meto tanto en la palabra, vuelvo y repito, siendo un total neófito del asunto, así como muchas personas en la Biblia. Entonces yo le decía, cámbiame el corazón y necesito amar. Yo era una persona dura, yo peleaba con el que fuera problemático, agresivo. De hecho, todavía hay mucha gente que se me acerca y como que no, este tipo es mal geniado, porque quedan todavía rasgos del carácter de uno, pero se sigue en la lucha. Entonces voy a ese encuentro y el pastor en ese momento, él está haciendo fila para pastor, está en curso, y me dice, Álvaro, el permiso que necesite para ir a la iglesia a la hora que sea, hágalo. Usted no tiene necesidad de pedirme permiso. Si son cosas de la iglesia, porque yo a usted lo conocí como era, y si ahora está buscando al Señor, a la hora que usted quiera, ni le pida permiso al administrador, ni pase una solicitud de permiso, no. Es para la iglesia, hágale. Entonces me empiezo a involucrar, me empiezo a preparar, empiezo a estudiar, y se los puedo decir, así como decía mi hermano Pedro, nosotros no somos desocupados, nosotros tenemos mucho trabajo, y el compromiso está con el Señor. A la hora que nos llamen, dejamos lo que sea, porque el Señor también nos enseña a nosotros a que, por lo menos esta mañana, antes de venir para acá, llamé a 2 clientas que tenía que atender y les dije, no puedo atenderlas hoy porque para mí hay algo más importante, las atiendo el lunes. Yo dije, bueno, Señor, si esos clientes se pierden, o sea, yo confío en ti y es parte del compromiso que tengo contigo. Tú te comprometiste primero conmigo mucho antes de nacer. Las clientas me responden, tranquilo, señor García, el lunes vamos después de las 2 de la tarde. Entonces, cuando yo confío en Dios, Él se ocupa de mis cosas. Y es eso, es simplemente que los oyentes y las personas que nos están viendo entiendan que el Señor compromete su palabra. Él no miente. Él nos dijo que si le seguiríamos, Él se encargaría de todos nuestros asuntos. Y mi hermano Pedro lleva mucho más tiempo que yo. Usted lo conoció a los 19, yo tuve la fortuna de conocerlo a los 33 años. Y de ahí para adelante ha sido eso, es entender que, hombre, si me comprometo muchas veces con el hombre y hacemos sacrificios de que trasnochamos para entregar un pedido, buscamos recursos, empleados, lo que sea, para cumplir con una empresa, una dotación, lo que sea, ¿por qué no nos comprometemos con el Señor? ¿Por qué no nos comprometemos con el que nos está dando la bendición y el poder estar aquí compartiendo un mensaje y un testimonio de lo que ha sido nuestra vida? Claro. El compromiso no se mide por la cantidad de horas que yo permanezco en la iglesia. El compromiso no se mide por la cantidad de horas que yo oro, ni tampoco por la cantidad de obra social que yo hago. El compromiso se mide de acuerdo a lo que yo estoy dispuesto a dejar. Y estoy seguro que ustedes un día dejaron sus redes, el Señor simplemente pasaba y el apóstol Pedro fue llamado cuando era un simple pescador. Él dejó sus redes de manera inmediata.
Hablamos de Mateo, que él era un cobrador de impuestos y dejó de una lo que estaba haciendo. Y cada uno de los apóstoles tenía una posición relevante o no tanto, pero dejó lo que hacía. Y creo que en este caso, Pedro, uno se da cuenta de que la mayoría de las personas pueden tener ese conflicto con respecto a lo que decía Álvaro, de que es que si me llaman a mí a estar comprometido en el ministerio, usted no sabe la cantidad de cosas que yo hago ahorita, me toca renunciar a ellas. Voy a estar perdiendo tiempo, dinero, familia, amigos, pero pues el Señor simplemente nos llamó a renunciar a todo. El que esté conmigo, pues no puede poner la mano en el arado y mirar hacia atrás, sino, no, es de una, es seguir al Señor. En este caso, hablamos de una situación que le sucedió a los 19 años, cuando uno dice, en plena flor de la juventud. ¿Qué sucedió después, Pedro? ¿Qué pasó ya después cuando uno ya vuelve en sí, como el hijo pródigo, y empieza a caminar en pos de Jesús? Bueno, a los 19 años yo llegué aquí a la ciudad. Un hermano, el hermano mayor, me convidó a que montáramos un negocio y me empecé a congregar en una iglesia con él. Desde ese entonces, aunque con ondulaciones, pero empecé a creerle al Señor, ¿no? Sí, si uno dice que le cree a totalidad, pues es como mentiroso, ¿no? Sí, el tal es mentiroso. Porque siempre uno, mientras esté en el mundo trata de jalar y uno ve a Dios como a la distancia, ¿no? De lejitos, de lejitos. Pero Dios siempre ha estado ahí en su bondad, siempre hablándonos, usando a los siervos de Dios, siempre hablándonos, y eso es lo que nos ha sostenido, en mi caso, sostenido para no volver atrás y poderse uno siempre, cada día, ahora, por decir el Señor, ayúdame a creerte más, Señor. Él dice por ahí, la palabra dice en Santiago, que cuando uno se acerca debe creer que Él existe, que Él es real y que sus promesas son certeras. Y es eso, es poder llegar a creerle a Dios de que Él se ocupa realmente, digamos lo que hablamos ahorita, en el caso de la economía, que Él va a proveer, que Él nos va a dar las circunstancias en las que podemos cumplir con todo y por supuesto pues cumplirle a Él, poderle servir. Y viendo que ahora cada vez la demanda es más fuerte de poder uno realmente decirle, Señor, si hasta ahora hemos visto un poquito de lo que vemos en noticias, el contacto que tiene con la gente cuando uno las atiende, uno dice, uy, es mucho el trabajo que hay que hacer. Claro. Y es la necesidad de uno realmente comprometerse con Dios. Claro. Estamos hablando de un tema bien importante, qué tan grande es el compromiso del hombre con Dios, acompañado de dos hombres de Dios. Estamos con Pedro Piñeros y con Álvaro García, que tal vez ustedes han visto, han escuchado, pero en ocasiones no conocemos el trasfondo de lo que han vivido. Este primer bloque lo hemos estado direccionando hacia el conocer el interior del hombre. Como una persona que hoy está plenamente comprometida con Dios, como Álvaro puede perfectamente en este punto de su vida llegar y decir, tengo clientes, puedo poner al Señor en primer lugar como siempre lo he hecho, y yo sé que Dios provee. ¿Será que nosotros tenemos esa capacidad? Y por el lado de Pedro también, compromisos adquiridos con anterioridad, situaciones que estaba viviendo en este mismo momento, pero que no le impiden estar acá. A esta hora ustedes escuchan Fuego AM y estamos en Hombres Sin Excusas. Una oportunidad para que Dios nos hable y para que podamos conocer no solamente el testimonio de ellos, sino también algo que de pronto ustedes están viviendo. ¿Qué será lo que usted está viviendo en este momento que le impide comprometerse al 100%? Álvaro, ¿cuál puede ser ese compromiso que alguien está evadiendo en este mismo momento desde su punto de vista? A ver, no es fácil cuando se le llama a alguien al ministerio o al compromiso con el Señor y colocamos de por medio los argumentos, el trabajo, la familia, es que mi esposo, es que mi esposa, es que los hijos, pero
Yo pienso que un argumento grande de la gente es falta de fe. Si creyéramos realmente que el Señor va a proveer todo lo que necesitamos, iríamos para adelante. Pero es entendible porque si los mismos apóstoles le dijeron al Señor, aumenta mi fe, nos falta creer, nos falta tener esa fe que va más allá de lo que vemos, va más allá de un recurso, va más allá de ver cómo, si Dios nos ha traído hasta aquí, no creer que Él nos va a poder seguir llevando a cosas mucho más grandes. Y entre más, decía el hermano Pedro, entre más adquirimos compromisos con el Señor, o sea, yo estoy seguro que a mi hermano Pedro le pasa lo mismo que a mí. Sentimos que el tiempo, como que quiero estar más metido acá, de verdad. Yo quisiera tener empleados, porque pues en este momento no tenemos empleados, igual que mi hermano Pedro, nos toca a mi hermana Sonia y a mi hermano Pedro, a mi esposa Gladys y a mí estar al frente. O sea, somos los toderos. Somos los que recibimos pedidos, los que compramos materia prima, los que procesamos, los que entregamos, de todo. Pero sabemos que en algún momento, con el favor de Dios, tengo fe de que nos va a mandar los recursos y los empleados para nosotros podernos dedicar, yo diría 100%. Claro. Entonces nos falta eso, nos falta entender que nos falta desarrollar la fe. Y es creer y es lanzarnos en los brazos del Señor, así como ese niño o esa niña que tenemos pequeñitos y vamos a un paseo y no saben nadar, pero se tiran a esa piscina que la ven como un océano porque saben que el papá está allá. Nos falta eso, nos falta arrojarnos realmente en los brazos del Señor y decir, Señor, haz como tú quieras. Yo estoy aquí, heme aquí, envíame a mí. Claro. Bueno, es tan sencillo como poder abrir el corazón y poder demostrar lo que hay en uno, y es que no es fácil. Pero ¿cuándo ha sido fácil? Cuando se trata simplemente de lanzarnos a los brazos del Padre. Se necesita una fe mayor, se necesita un compromiso mayor, se necesita ir una milla más. Y en este caso, Pedro, cuando los hombres sienten ese choque entre el verdadero compromiso y la realidad que están viviendo, se navega en medio de ese mar de dudas, donde uno puede perfectamente decir, es que no estoy seguro todavía, me hace falta que me llenen vacíos, todavía no siento la capacidad, no estoy preparado, yo creo que no lo puedo lograr. ¿Sabe una cosa? Yo me voy a comprometer, pero más adelante. Después, ahorita no. Primero déjeme resolver unos problemillas, unos asuntos, y después hablamos. ¿Se puede lograr un compromiso cuando uno tiene ese tipo de excusas? Hoy estamos en Hombres sin Excusas y sé que muchas personas pueden en este momento decir, tengo esta y esta situación, yo primero las voy a resolver y después sí, llámeme, Pedro. ¿Qué pasa con eso? Yo pienso que eso es una batalla interna en el corazón de la persona, en la mente sobre todo, ¿no? Ahí yo pienso que hay un factor importante ahí, o determinante, y es el lugar que ocupa la carne, bombardeado por los argumentos y el llamado de Dios. Y esa es una lucha fuerte, porque todo lo determina en la fe, en creerle a Dios. Estaba leyendo por aquí algo precisamente acerca de eso, y mire lo que dice Lucas 12:51, dice, ¿pensáis que vine a traer paz en la tierra? Y el Señor Jesús dice, no, os digo más bien división, ¿sí? Porque lo que ellos esperaban, venía el Mesías a la forma de ellos y venía paz. Y dice, yo he venido, y lo que he venido yo no he traído la paz, sino división. ¿Por qué? Porque una forma es lo que él piensa, su propósito, y otra forma como el ser humano lo ve. Dice, él sabía muy bien que su venida no traería paz sobre la tierra en aquel tiempo. Dice, por eso advirtió a sus discípulos que cuando los hombres acudiesen a él, sus familias los perseguirían y los echarían fuera. Esa es una de las cosas que hoy en día pasa, y pasa creo que en toda la vida, la experiencia de los que nos atrevemos a creer al Señor. Siempre se va a levantar la familia, el vecino, lo que sea, y esos son argumentos que uno dice, cuando uno realmente le empieza a creer a Dios, son argumentos que a uno le deben resbalar prácticamente. Y empiezan a resbalar. Claro. Sí, claro. Entonces, si uno toma la posición que Dios nos da de hijo,
dice, no me interesa lo que hablen, no me interesa aquello o lo otro. Dios empezará a obrar en eso. Yo doy gracias a Dios por mi hogar. Ahora mi esposa está trabajando, mis dos hijos varones están ocupados ahí en el trabajo. Gracias a Dios tengo una polla y que esto se necesita más, se necesita tercerizar más y ellos que se dediquen a lo que quieren. Pero doy gracias al Señor por ellos, por mi familia. Desde que yo me conocí con mi esposa y formamos la familia, mis hijos desde pequeñitos fueron llevados a la iglesia. Conocieron del Señor y ahí han estado siempre. No faltan los altibajos, pero se mantienen. Y hemos podido formar equipo para el trabajo. Se necesita más porque estamos un poquito ahogados en eso. Pero doy gracias a Dios en ese aspecto de la familia. Sí, por otra parte de más familias sí hay como oposición, como que no, pero de alguna manera ha habido el respeto por nuestra fe. Pero sí, siempre va a haber la oposición. El Señor Jesús lo dijo, ¿no? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, o sea, sufre oposición y solo los valientes, el que cree y se mantiene, arrebatan el reino de los cielos. Bien, la misma Biblia también nos está hablando de si alguno viene o quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. En Lucas 9, 23, 24. Y creo que con esto ya estamos llegando a este primer bloque, al cierre de este primer bloque, y sé que los apuntes que ellos tienen preparados, han estado estudiando de manera concienzuda, metiéndose con Dios, pidiéndole al Señor dirección, es algo que un hombre de Dios hace. Es lo que una persona con un compromiso logra hacer anteponiendo el sueño, el trabajo o cualquier otra situación. Hemos preparado este espacio con el propósito de que ustedes, los hombres sin excusas que hoy están escuchando, puedan sentir que efectivamente existen situaciones que lo pueden a uno desviar del propósito, pero también le pueden postergar su llamado. Eso es lo que vamos a estar sabiendo un poquito más adelante, cuando volvamos después de esta canción. Ustedes allí están en Hombres Sin Excusas. Este es el tiempo para darle gracias a Dios, para seguir alabando, para glorificar el nombre de Cristo y para que ustedes a través de la línea telefónica del 322-729-1386 nos sigan dejando sus mensajes, participen, nos cuenten sus experiencias. ¿Cuándo fue el día que usted se comprometió realmente con Dios? O si no está aún comprometido, atrévase a escribir y a decir, mire, a mí me hace falta un encuentro, a mí me hace falta una llamada, me hace falta que alguien venga y me visite, a mí me hace falta que una persona me diga, mire, lo siento, pero ya no puede seguir así. Llegó un momento en donde en nuestras vidas seguramente hubo una llamada específica de parte de Dios. Eso lo vamos a conocer un poco más adelante, después de escuchar esta canción en Hombres Sin Excusas. Volvemos. Aquí estamos una vez más en Hombres Sin Excusas, dando gracias por este tiempo y gracias a los oyentes que desde las 7 de la noche están con nosotros. Vamos a seguir en este bloque y esperamos que ustedes sigan escribiéndonos en el 322-729-1386. Puedan dejarnos también todas sus impresiones en el 746-2286, la línea fija de nuestra emisora Fuego AM, y a esta hora acompañándolos Juan Manuel Serrano en este espacio que todos los viernes de 7 de la noche a 9 les trae temas especiales para nosotros, para los hombres. Hoy hablamos acerca de qué tan grande es el compromiso del hombre con Dios y podemos pensar que tal vez lo que nosotros tenemos en este momento no es un gran compromiso. Mi compromiso, digamos que hasta aquí va bien para muchas personas. Otro puede haber alcanzado o avanzado un poquito más y él puede decir, para mí está suficiente. Pero para otra persona que ya está sumergido de lleno en el mar de Dios, puede pensar que va muy bien, pero siempre Dios nos va a demandar un poquito más. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios, como dice la palabra, es que el verdadero sacrificio del compromiso con Cristo es una negación total de uno mismo, la carga de la cruz y el seguimiento a Él.
Esos son los mandatos que nos muestran el sacrificio y la abnegación y el servicio, y la cruz representa el castigo y la humillación final, como está escrito en Gálatas 3:13. Pero entendemos lo que representa o lo que significa un compromiso un poquito mayor. Y no importa, no escatime el lugar en donde usted está, Dios lo puede llamar. Dios puede llamar desde aquel ujier, aquel servidor, aquella persona que está en una puerta, aquella persona que tiene un compromiso pequeño, pero también puede llamar a una persona que tiene un gran compromiso. Él no hace acepción de personas. Hablemos de Esteban, Álvaro, un hombre considerado como el primer mártir de la iglesia, que uno entiende, si así es que me van a tratar a mí, yo no me quiero comprometer tanto. Sí, cuando empezamos a leer y profundizamos más en la escritura, nos damos cuenta cómo en el libro de los Hechos el proceso de Esteban no es fácil, es fuerte. Y lo podríamos catalogar como una persona que lo entregó todo, que tuvo un compromiso, porque si vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, verso 3, estaban los apóstoles reunidos y veían la necesidad que había en la iglesia. Ellos entran en oración, en ayuno, y bajo la dirección del Espíritu Santo eligen a 7 diáconos. Y Esteban era uno de los que estaba sirviendo en la iglesia. Como hablábamos ahorita, tal vez no tenía el rótulo de pastor ni el título de apóstol, nada, simplemente fue llamado por el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Y vemos cómo él empieza a hacer una defensa de la fe sin que la Biblia se tenga que defender, porque la palabra se defiende sola, pero él hace una exposición muy abierta y muy centrada en lo que es realmente el Evangelio. Él le habla, yo me imagino que este hombre le hablaría a su familia, a sus amigos, los llevaría a que entendieran realmente qué era el Evangelio, a que se arrepintieran, a que enderezaran sus sendas, y pues por este hecho se ganó muchos enemigos, que hasta termina apedreado, es el primer mártir, lo apedrean y las ropas de él caen delante de Saulo, que era perseguidor de la iglesia. Entonces, si entendemos que nuestro compromiso con el Señor es hasta la muerte, pues va a ser hasta la muerte. Nosotros hemos tenido la bendición del Señor de poder ir a evangelizar a la calle, y en la séptima muchas veces nos han lanzado cosas. Cuando hemos ido al barrio Santa Fe a evangelizar, también hemos tenido oposición. De hecho, cuando uno va a estas zonas tan fuertes, la gente que maneja toda esta parte de la prostitución, de las drogas, le dicen a uno: por aquí no vuelvan. Es que si ustedes entran aquí los van a matar. Es que ustedes, ¿por qué vienen acá? Nosotros decimos: no, es que venimos a evangelizar, y si aquí terminamos, pues aquí terminamos. Tuve la oportunidad la segunda vez que fuimos al barrio Santa Fe de ver cómo literalmente los que manejan la parte de las drogas, o sea, se le acercan a uno y le dicen: por aquí no los quiero ver más. Y le pueden mostrar a uno el arma y le dicen: Claro, que no vuelva, claro. lo vamos a matar. Tuvimos la oportunidad de estar compartiendo en Acacias, en una evangelización que hicimos allá, y entramos al parque y yo empiezo a hablar con un muchacho, y resulta que el muchacho es uno de los jíbaros de allá de Acacias. Me dice: lo que ustedes están haciendo aquí, a ustedes los pueden matar, porque ustedes, cada persona que conviertan al cristianismo, pues es un cliente que nosotros perdemos. Cliente menos. Entonces, de eso se trata, que asumir el riesgo con el Señor es eso. No es solamente llegar a las 8 en punto, salir al mediodía, me coloco la corbata, me coloco el vestido, sino ese compromiso va mucho más allá. En este tiempo que llevo con el Señor he entendido que con el Señor no hay techo, porque uno llega a un punto y uno como que dice: ya, hasta aquí, Señor. Y Él: no, es que hay más por hacer, es que hay más por hacer. Y cada vez que hacemos más, como que le da a uno más ese amor por ir a hacer más. Lo compartí en alguno de los programas anteriores cuando fui a la cárcel, nunca había ido, y después de ir allá entendí que no había hecho nada todavía, que todavía me faltaba y me falta hacer mucho y dar mucho por Él, que ya lo dio todo por mí. Si Él dio su vida por mí, ¿quién soy yo para no dar mi vida y todo lo que tengo al servicio del Señor? El apóstol Pablo dice clarito que él, de sus recursos, su tiempo, todo lo entregó
por el Evangelio. Entonces, cuando el Señor nos hace ese llamado, debemos entender, primero que todo, que debemos pedir la presencia de Dios, como la pidió Esteban. Esteban no fue en sus fuerzas, Esteban no fue simplemente porque es que estaba vamos a colocar un ejemplo, no, es que estaba atendiendo los baños en la iglesia o las mesas y el Señor me llamó y yo voy así porque sí. No, tengo que pedir la presencia del Señor para tener ese respaldo y saber que a donde vaya, pues voy a estar. No necesitamos tener un título, creo que a mi hermano Pedro y a mí, y estoy seguro que a muchos de los que nos están viendo y escuchando nos habrá pasado lo mismo. No, es que yo no tengo título de líder, yo no tengo título de pastor, es que yo no soy esto, yo no soy lo otro. Siempre nos argumentamos en lo que no somos. Nos colocan normas, reglas, y no estoy en contra de que estudiemos y nos preparemos, pero Esteban estaba preparado por el Espíritu Santo y él hizo grandes prodigios y señales entre el pueblo, y lo que hizo lo hizo con sabiduría. Él predicó el Evangelio de una manera tal que sus adversarios no podían refutar sus argumentos. En Lucas 21:15 habla de eso. Cuando nosotros estamos respaldados por el Señor, mire, nos pueden decir lo que sea, y debemos entender una cosa, que como seres humanos cometemos errores, porque a veces decimos, citamos algo que no es, entonces no falta el que está pendiente del error de nosotros y no de lo que se está edificando a través del Espíritu. Entonces es eso, es primero que todo buscar que la presencia del Espíritu Santo esté con nosotros. Si Él está con nosotros, pues nosotros vamos a poder avanzar mucho más fácil. Claro. Mientras Álvaro nos compartía el tema que le sucedió allí en este barrio del sur de la capital, o del centro de la capital mejor, venía a mi mente el pasaje que cuenta David Wilkerson, el gran evangelista norteamericano, cuando a Nicky Cruz le compartió. Sí. Y él le estaba entregando folletos, y esos folletos que le entregaba, uno de ellos se le entrega a Nicky Cruz, y Nicky Cruz se lo rompe y le tira los papeles en la cara. Y David Wilkerson le dice: cada uno de esos papeles dice lo mucho que Dios te ama. Palabras más, palabras menos es, le pueden haber botado cosas en la cara. Cuéntenos esa experiencia, ¿cómo fue eso? Tal vez nosotros decimos, uy, a David Wilkerson le pasó, pero a Álvaro García también le pasó en el centro. ¿Cómo fue eso? Mire, parte, o sea, no sabía que usted iba a tocar ese tema. Parte de lo que me toca a mí, una predicación de David Wilkerson. He visto predicaciones de él, muchas, he leído sobre él, y es entender de que cuando el Señor nos permite a nosotros pasar por esos infiernos y salir de allá, estamos llamados a eso, a ir a rescatar a esos que están perdidos, a esos que no tienen esperanza. Y yo había leído sobre Wilkerson, había visto cosas de él, pero hay una predicación cuando llegó a Casa de Amor y Restauración del pastor Diego, donde habla de David Wilkerson, cuando cita el momento en donde él deja el televisor, que lo coloca en promoción, y el pastor colocó un sofá en el Teatro Metropol ese día, y ese día fue de los días que más me quebranté de decir: Señor, ¿yo qué estoy haciendo? O sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Tú me sacaste de allá y hay tantos que necesitan que tú les ayudes a salir de allá. Y esa predicación me tocó tanto, yo me quebranto en una forma que digo: Señor, no voy a vender el televisor, no lo voy a colocar en promoción, pero de aquí en adelante le voy a dedicar menos tiempo a la televisión y a leer más tu palabra, a empaparme más de esos grandes hombres que han hecho grandes proezas. Alguna vez le pregunté al pastor Diego sobre qué había pasado con Reinhard Bonnke, que él tenía un ministerio muy grande en el África, quién tomó esas banderas, qué pasó, y él me decía quién lo tomaba ahora. Yo le preguntaba: pastor, ¿por qué ya no se hacen esas campañas tan grandes evangelísticas? ¿Por qué ya no llevamos el evangelio? Y empieza esa llama en mi corazón a eso, tenemos que ir. Resulta que al principio les decía que muchas veces nos colocan argumentos en unas partes en donde no podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro, usted hasta aquí hace, pero algo dentro de nosotros nos dice: no es acá. Y es el Espíritu Santo el que me guía hasta el centro, hasta Casa de Amor y Restauración, porque cuando yo llego al Restrepo, a mi barrio amado, los amigos con los que consumí los encuentro todavía en la calle.
Ellos llegan aquí, he dado el testimonio varias veces, en donde ellos llegaban al local y a mí no me importaba darles un abrazo, darles un alimento y hablarles del Señor con la Biblia en la mano, y llegaban los clientes en carros lujosos. Me decían, usted es un loco. Si usted, yo vuelvo mañana o pasado mañana, pero si usted tiene un habitante de calle sentado ahí, yo no vuelvo. Yo les decía, pues no vuelva. A mí me interesa es que mi amigo, con el que yo consumí, con el que yo compartí en la calle, salga de allá. A mí no me importa que usted me compre un par de zapatos, a mí me importa es que él salga, que él se recupere. Y empiezo a sentir eso. Yo le decía, Señor, dame la posibilidad de ir a los sitios donde haya necesidad de ti. Debajo de los puentes en el Restrepo hay mucha necesidad. Le decía a Dios, llévame a alguna parte donde yo pueda hacerlo. Y es cuando me lleva a Casa de Amor y Restauración, veo la visión que tiene el pastor Diego y me empiezo a enamorar de lo que están haciendo allá. Nunca en mi vida había salido con un grupo de trabajo en el centro de Bogotá a evangelizar, y la primera vez que lo hago, y se los puedo decir con el corazón en la mano y con toda la honestidad, pude ir a abrazar a alguien que no conocía y decirle que Cristo lo amaba, que podía salir, que yo también había estado ahí. Y es cuando empiezo a sentir ese fuego real de lo que Dios quiere en mi vida. Y Dios no quería que yo estuviera en una iglesia simplemente, no es que esté en contra de eso, formándome a hacer un curso, a hacer el otro, hasta que me pusieron un techo en donde no pude pasar, porque como lo he dicho muchas veces, me colocaron el argumento que como no era bachiller, que como no tenía título profesional de universidad, no podía avanzar más. Eso hizo que tal vez mi compromiso con Dios no se cortara, sino como si hubieran cortado mis alas. Yo decía, Señor, entonces para predicar necesito un título, para predicar necesito hacer todas estas cosas, pero cuando leo la palabra me doy cuenta que no es lo que el hombre me ha dicho. La palabra es clara cuando me dice que es mejor obedecer a Dios que al hombre. Y no es que esté en rebeldía ni esté llamando a nadie a la rebeldía, es simplemente que si el Espíritu Santo me guía a ir a la cárcel, al hospital, a donde sea, pues voy a obedecerlo porque tengo un compromiso con Él. Y vuelvo y repito, me impactó mucho cuando leía a Wilkerson y veo las predicaciones de él. Y cuando el pastor Diego en el centro da esa prédica, entendí que estaba perdiendo mi tiempo con el televisor. Yo le podía dedicar, aún y yendo a la iglesia, le podía dedicar 3, 4 y 5 horas a ver fútbol, porque era una de mis pasiones. Dije, Señor, no más fútbol. No estoy diciendo que sea malo, es simplemente que Álvaro García tomó la decisión de que si voy a estar en un partido de fútbol hora y media, en hora y media me alimento de la palabra, en hora y media leo un libro, en hora y media puedo ver predicaciones y alimento mi espíritu. Y les puedo decir, los que han ido a mi apartamento saben que en mi sala no hay televisor. Yo en la casa no tengo televisor en la sala. Tenemos un televisor en el cuarto con mi esposa, pero lo prendemos simplemente para ver las noticias por la noche y no más. Porque entendí que eso me estaba robando el tiempo de comunión con Dios. Y no digo que no vea fútbol, claro que sí, de vez en cuando lo veo. De hecho, pues soy hincha del mejor equipo del mundo, del equipo del cielo. Yo también. Entonces no vamos a decir cuál es para que no cambien de para no herir susceptibilidades. Pero se trata de eso, de que cuando uno realmente adquiere ese compromiso, mire, créamelo. Yo prefiero, como le dije a la clienta, ver a una persona recuperada antes que hacer un negocio de muchos millones de pesos. Claro. ¿Qué fue lo que le arrojaron en esa circunstancia, Álvaro? En el centro estábamos con un grupo de muchachos y habían personas ebrias y cogían las cervezas en lata y nos arrojaban cerveza, nos trataban mal, pero aún así seguíamos porque teníamos el respaldo del Espíritu. Y no es fácil, o sea, no es fácil cuando usted llega a cualquier sitio y lo rechazan, le tiran cosas, pero seguimos. El rechazo más fuerte es en la casa, es en la familia. Claro. Cuando yo llego a los pies del Señor, cuando rindo mi vida a Él, yo llegaba con la Biblia en el brazo. Y todos me decían, ¿se volvió evangélico? ¿Se le entregó al pastor? ¿Qué le dieron allá? ¿Qué le están dando? Y ellos me decían, en 2 o 3 meses ya lo vemos otra vez con la botella en la mano. En 2 o 3 meses lo vamos a ver otra vez con el vicio, con marihuana, con bazuco en la mano. La misma familia. Y es un rechazo fuerte. Pero, ¿quién me sostenía?
y apenas era un bebecito, apenas llevaba tal vez 6 meses, 5 meses, era un bebecito, pero la fuerza del Señor es la que nos sostiene y el Espíritu Santo es el que nos debe guiar a toda buena obra. ¿Y cuántos años han pasado desde ese primer día que le decían esa cantidad de cosas de que lo veré aquí en 3 meses? Ya han pasado 20 años. El 22 de septiembre del año 2002 llega el Señor a mi vida, empieza ese cambio y ahí voy. Y ya hoy en día mi familia, como decía el hermano Pedro, nos ven con respeto, pero no es a nosotros. Claro. Es el respaldo del Espíritu, es lo que Él ha puesto en nuestras vidas. De hecho, la semana pasada tuvimos una celebración en la iglesia y fue parte de mi familia los que se les hizo la invitación. Muchos de ellos no quisieron ir por el rechazo, porque es que ya mi tío no es el de antes, es que ya mi tío no hace fiestas con trago, ya no celebra, él ya se volvió picado, se volvió creído, se cree mejor estrato. No, simplemente es que no han entendido ellos que el día que le dije al Señor que lo iba a seguir, lo voy a hacer. Claro. Esto que nos está comentando Álvaro, de repente, Pedro, puede convertirse para muchas personas en su batalla. En el decir, no, yo tengo muchas cosas por vivir todavía, mi familia es muy importante para mí, mi trabajo es lo que voy a dejarle a mis hijos. Si yo no me comprometo ahorita a meterle la ficha a trabajar, pues mis hijos de qué van a vivir. Hablemos de esas relaciones verticales en donde uno puede tener compromisos y que lamentablemente a veces son compromisos que uno por lo general incumple. Miren lo que dice la palabra, Mateo 28, 37. A la pregunta que le hicieron al Señor Jesús dijo, y Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, este es el grande y primer mandamiento. Si nosotros recordamos por allá desde el libro de Éxodo, cuando Dios asigna a Moisés el sacar a su pueblo de Egipto, vemos por allá en el capítulo 20 acerca de los mandamientos. ¿Sí? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Amarás, y ahí vienen los versículos, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Siempre se ha tenido el concepto de que dioses ajenos es idolatría, ¿sí? Después lo que hace en la parte de la religión tradicional, pero idolatría es aquello que realmente está ocupando el corazón del ser humano. Y valga el tema que nos trata hoy, qué tan grande es el compromiso del hombre con Dios, es precisamente porque no se ama a Dios, no amamos a Dios. Entonces eso nos impide que haya ese verdadero compromiso y lo vemos en los diferentes aspectos de la vida del ser humano, ¿no? La familia, con los vecinos, decía algo hermano Álvaro, ahora lo ven a uno como picado, como orgulloso, ¿sí? Y es porque gracias al Señor uno dice, pues no es que se crea mejor, pero uno es de mejor familia, ¿no? Es de mejor familia. Entonces, hay que cumplir el trabajo, el ministerio de compartirles a ellos con el amor del Señor, cuando uno los ve en los diferentes errores. Y algo que decía aquí el Señor Jesús, que cuando uno no rechaza a padre, a madre, sí, a todo eso, no es digno de ser discípulo, es precisamente el uno ocupar su lugar de hijo, pero de la misma manera también uno poder compartir a esa persona que uno ve que están mal, que no están bien delante de Dios, que están esclavizados de vicios, y que uno al compartirles del amor de Cristo puede venir, es seguro, es certero que viene el cambio a sus vidas, a sus hogares. Entonces, ¿qué tan importante es que realmente Dios realmente esté entronado en nuestro corazón? Y en estos diferentes aspectos de nuestras vidas, del ser humano, la familia, por decir algo, por allá en Efesios 6:2 dice, el primer mandamiento va acompañado de una promesa que es la siguiente, dice, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, así les será bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Y eso viene desde el Antiguo Testamento. Honra a tu padre y a tu madre, dice, para que te vaya bien en la tierra.
Entonces, qué importante es que la iglesia como tal y lo que conforma cada núcleo familiar, los padres pueden enseñar a sus hijos a que les honren, porque es una de las formas certeras en que ellos pueden tener un futuro asegurado. Cuando a pesar de las diferentes circunstancias, caracteres de los padres, aún así los hijos honren a sus padres, porque eso es seguro que Dios eso lo ve con agrado Dios y va a bendecir la vida de los hijos. Habla también por allí más adelante, dice precisamente esto, versículo 4 de Efesios: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquelos y déles enseñanzas. Qué importante es que nosotros seamos de testimonio, les inculquemos el temor a Dios para que ellos tengan una vida también. ¿Qué padre no anhela que sus hijos sean bendecidos y estén bien? Dios es lo que quiere para con nosotros, ¿no? Que estemos bien. Y Él lo dice por allá en Jeremías 29:11, acerca de yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Siempre Él quiere darnos el bienestar, pero eso va engranado de un compromiso que nosotros adquiramos. En ese momento les decía por ahí más atrás, en el contexto de esa parte del capítulo 29, dice, pero ocúpense, dice específicamente, dice, y en la paz de la ciudad donde estén, en esa paz ustedes tendrán paz. Y nosotros sabemos que nuestra paz, ¿quién es? El Señor Jesús. Señor. El acto de Él de justificarnos delante del Padre. Entonces, ahí si nosotros tenemos un real compromiso con Dios, lo amamos a Dios, cumplimos con el ministerio, para que la gente tenga la paz de Dios y se haga un ambiente diferente en el barrio, en la ciudad, que es lo que Dios está hablando allí en Jeremías 29. Habla también, por decir algo, en cuanto a lo que nos ocupa del compromiso, habla con los jefes, los que trabajan con empresas, digamos así, dice, esclavos y esclavas obedezcan a los que aquí en la tierra son sus amos. Obedézcalos con respeto, sinceridad y de buena gana, como si estuvieran sirviendo a Cristo mismo. He aquí que dentro del compromiso con Dios no hay acepción de personas, si sea una persona muy prominente, acomodada, o si sea la más humilde. Lo importante es la posición que tengamos en Cristo y que lo que hagamos, sea poco, sea harto, en las diferentes posiciones donde estemos, realmente lo hagamos con agrado, con excelencia. Pero eso va de la mano de que Dios ocupe lugar en el corazón. Y ahí está, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, tu mente, tus fuerzas, todo. Está todo ligado, todo entrelazado, todo estrechamente en todos los ámbitos de la vida, de la sociedad, nosotros como iglesia. Bien, estamos a través de Fuego AM en este espacio trayéndoles a ustedes un tema muy importante para los hombres sin excusas a esta hora de la noche. ¿Qué tan grande es el compromiso del hombre con Dios? Y esto que estamos viviendo no es nada distinto a lo que Álvaro y Pedro el día de hoy han estado compartiendo, y es desde su propia perspectiva, su propia vivencia, la situación que han atravesado, los diversos compromisos que han adquirido con Dios a lo largo de los años, pero también compromisos a los cuales tuvieron que decirles no. ¿Hubo alguno de esos compromisos, Pedro, Álvaro, hechos con anticipación, que cuando se aparece el Señor en su vida tuvo que decirle, no, yo con esto sí, ya no? ¿Cuáles fueron esos compromisos adquiridos antes de conocer al Señor que les tuvo que decir no? ¿Antes de conocer al Señor? Sí. Uy. Me comprometía con un poco de cosas que las hacía simplemente porque a mí me gustaban, pero sabiendo que tenía que decirles no lo hacía. Antes de conocer al Señor, tuve muchas circunstancias en las que, por más que quería luchar, no lo podía hacer. Yo me comprometía con mi familia a dejar el trago, a dejar el alcohol, a dejar los vicios, a dejar el juego. Me comprometí a decir, es que
voy a ser fiel. Me comprometí a decir, no peleo más, pero no lo cumplía. Me comprometí a demasiadas cosas sin conocer al Señor y me faltaba demasiado porque no tenía el conocimiento del Señor. Me comprometí con mis hijos, tengo 2 hijos mayores, me comprometía muchas veces a no maltratar, pero no lo hacía. Si tenía una mujer antes de conocer a mi esposa, entonces muchas veces me comprometí a casarme y llegué a comprar cosas para casarme y 8 días o 10 días antes rompí ese compromiso. Hería corazones por lo que me hizo alguien. Entonces, antes de conocer al Señor, prometí muchas cosas y no cumplí. Le fallé a muchas personas, herí a muchas personas y cosas que me hubiesen costado dejar antes de conocer al Señor, los vicios, el juego, porque aparte del vicio y todo eso era casi que adicto a jugar billar y apostaba plata. De hecho, la última vez que estuvimos en un billar, por ganar un chico me dieron puñaladas, un amigo, por ganarle un chico de billar. Y yo decía, pero esto me gusta, pero la rumba me gustaba mucho, bailar salsa me gustaba mucho. Y también en una fiesta, también me apuñalearon. Y dije, no vuelvo a bailar salsa, no vuelvo más. Y me gustaba mucho. Estaba rodeado de amigos que eran campeones nacionales de salsa. O sea, teníamos un grupo muy fuerte en eso y me gustaba mucho. Pero habían compromisos que aún sabiendo que me hacían daño, yo decía, no vuelvo a bailar salsa. Volvía. No, este fin de semana no, me comprometo a que no voy a fumar más. Volvía y caía. Entonces, antes de conocer al Señor, en las fuerzas humanas, fallé muchísimas veces, demasiadas veces. Fueron bastantes años de perder el tiempo. Y me comprometí a cosas que no debía comprometerme. Tremendo. Tremendo porque muchos de los compromisos que nosotros hemos adquirido a veces los hacemos a la ligera y creemos que vamos a cumplirlo. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho a una novia en aquel entonces, tú vas a ser la mujer de la vida? Y llega un momento en donde al otro día están peleando y chao. Y esos compromisos son compromisos a la ligera, que de repente uno los hace por el calor del momento, por la emoción transitoria, por la situación que estamos viviendo. Yo puedo hacer compromisos cuando tengo dinero en mi bolsillo, pero también hay ocasiones donde yo puedo hacer un compromiso no teniendo plata. Yo puedo decirle, mire, présteme que yo se lo aseguro, yo le pago en 15 días, en 20 días. Son compromisos con los hombres. Y de repente a uno lo pueden tildar de que es una persona responsable, que es una persona honesta, una persona transparente, porque lo ven a uno que le mete la ficha a las cosas y que pues la saca adelante. Pero cuando llega, Pedro, el momento de establecer compromisos con Dios, a veces también se viven situaciones en donde lamentablemente uno también le falla a Dios. Álvaro nos hablaba de compromisos en su vida secular, momentos en donde se comprometió, dijo voy a hacer, voy a esto, voy a lo otro, y nunca se logró. Hábleme un poquito de esos compromisos que de repente nosotros hemos adquirido con Dios y pasan los años y todavía nada. Yo les hablaba algo de la vida de Jacob, y es porque de alguna manera una vez se identifica con personajes de la Biblia. Claro. Yo les decía que yo para ir desde los 13, 14 años hasta los 19 fue bastante pernicia, ¿sí? Con pinches, borracheras. Aunque yo escuchaba la emisora, Transmundial, la escuchaba los mensajes ahí. Pero seguía en esas andanzas. Viendo aquí la vida de Jacob, el capítulo 28, versículo 15, algunos aparte dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que he prometido. Dios siempre, a mí me marca mucho el Salmo 139,
cuando habla, el versículo 16 dice, tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro fueron escritos todos los días que me habrían de ser dados, cuando no habría ni uno de ellos. Yo les compartí aquel día, en la Biblia uno es como hacerse unas escenas, ¿sí? Como formar una escena, uno está haciendo una lectura de la Biblia y se forma una escena. Yo me imagino a Dios en el momento en que mamá y papá cumplen con su trabajo y el bebé empieza a gestarse en el vientre y se empieza a formar y Dios empieza a hacer su tarea sobrenatural de la vida del ser humano y empieza a escribir una historia para esa persona. Y en esa historia está determinado qué va a hacer desde el día, cómo van a ser sus días de niñez, de infancia, al adulto, cada minuto de la vida de nosotros. Pero lo que Él plasmó en la historia de la vida de cada uno, se va a cumplir. Puede ser a los 5, a los 10, a los 20, a los 30 años. En mi caso fue a los 19 cuando el Señor llevó en mi corazón a determinar que ya paraba ahí el tiempo del trago, de los compinches. Y por invitación de uno de mis hermanos mayores, me empecé a congregar. Desde ahí empieza la formación de Dios en mi vida, en la palabra. Hasta el día, leyendo aquí ya más adelante en el capítulo 32 de Génesis, vemos cómo Dios lleva a Jacob en todas sus vivencias, sus andanzas, en sus preocupaciones por sus errores hechos, ¿no? La suplantación que hizo a Esaú y cómo tenía la amenaza de Esaú que lo encontraba y lo mataba, ¿no? Pero dice aquí en el capítulo 32, versículo 22, dice, y aquella misma noche se levantó y tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos y cruzó el vado de Jacob. Dice, los tomó y los hizo pasar al arroyo e hizo pasar también todo lo que tenía. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta que rayara el alba. Dice, cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo, suéltame porque raya el alba. Pero Jacob respondió, no te soltaré si no me bendijeres. Y él le dijo, ¿cómo te llamas? Él respondió, Jacob. Y el hombre dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Llega el día en que Dios hace que se pase la página de esa historia. Y dice, hasta aquí llegó en esta condición y a partir de este día cambia su cobertura, que fue lo que hizo con Jacob. Yo creo que el Señor hace todo eso en la vida de los hombres cuando Él tiene algo marcado específicamente por hacer y en que lo va a usar. Vemos la vida de Abraham, de Moisés y de los discípulos, el antes y el después. Y eso ha pasado en mi vida. Y viene el caminar con Dios, viene el tiempo de llegar a casa y de restauración después de haber pasado por dos iglesias grandes. Igual, asistente después de muchas situaciones, de haber servido en otros lugares, de pronto que queda marcado algo de mejor me sigo congregando y nada más. Sí, solo me congrego, recibo y nada más. Pero cuando hay algo de Dios, es inevitable. Inevitable. Bueno, este es un punto de verdad muy sensible para los oyentes. Hemos llegado tal vez al momento más determinante. Hay que hacer un alto en el camino. Ha llegado el momento donde uno de verdad debe saber que con Dios no se juega. Que por años hemos estado aplazando el compromiso. Y el tema de qué tan grande es el compromiso no se mide por un tamaño. No se mide en 5, 10, 15 o 20. No se mide en años. No se mide en cuántas veces yo he leído la Biblia ni cuántas Biblias tengo yo en mi estudio. Tampoco se mide de acuerdo a las situaciones que yo he vivido. De repente
Y para citar algo que Álvaro estaba diciendo hace unos momentos, con todo el respeto digo, no se mide por la cantidad de puntos que tiene producto de las puñaladas que tiene en su cuerpo. Es decir, 5 puñaladas más y me comprometo. No se mide por el tema de 10 compinches más y ahí sí con Dios. Pues en mi caso yo he tenido 2 atentados de muerte. 2 atentados que fueron determinantes. Pero esos atentados fueron, el primero, el trasplante de riñón. Yo soy trasplantado de riñón hace muchos años, bueno, desde el 2012. Y el año pasado, por esta época, estaba yo en una UCI. Me encontraba en un lugar en donde ya no había vuelta de hoja, intubado y en una situación bien delicada. Así como cada uno de nosotros 3 ha sido rescatado de un momento bien determinante, hemos estado conociendo el antes, pero ahorita, luego de esta canción, vamos a conocer ese después. ¿Qué pasa después de que nosotros sabemos qué tan grande es nuestro compromiso con Dios? Será lo que vamos a trabajar en esta última hora de Hombres sin Excusas. 322-729-1386, tiempo para seguir llamando, para seguir asistiendo a este llamado que tenemos de parte de Dios para que usted nos marque y nos cuente qué tan grande es su compromiso con Dios. Ya volvemos una vez más, este es Hombres sin Excusas a través de Fuego AM. Este espacio está dedicado para nosotros, para hablar como hombres, para tener ese tiempo especial en el que no solamente podemos hablarle específicamente a la necesidad de cada persona que nos está escuchando, sino también podemos compartir temas así en extenso, hablar un poquito más de lo que habitualmente se habla en un panel que hoy está de lujo. Hoy tenemos a Pedro Piñeros y Álvaro García acompañándonos en esta noche, como es habitual, y quien los acompaña, Juan Manuel Serrano, trayendo la conducción de este espacio que, por supuesto, es un espacio guiado por Dios y con el tema ¿qué tan grande es el compromiso del hombre con Dios? Seguimos y vamos a estar hablando en este tiempo acerca de esas situaciones que en el después uno comienza a experimentar. Una cosa, Álvaro, es dejar ese viejo hombre, el de antes, el que por lo general era lleno de excusas, de argumentos, de no puedo, no lo voy a lograr, yo la verdad no me le comprometo tanto, pero otra cosa es cuando uno ya sabe y comprende el llamado que tiene, cuando uno ya ha entendido lo que Dios le ha dicho, a dónde lo va a llevar, y cuando existe familia que para uno se convierte en esos ojos que todo el tiempo lo están viendo. Uno es el referente ahora de la familia. Uno es la persona que tiene que caminar en pos de Dios para que el testimonio del Señor no vaya a ser en vano. Y hablemos entonces de ese después, ya luego de haber vivido todas esas situaciones que atravesó, de el haber renunciado a la cantidad de cosas, a los vituperios, a las cosas que le lanzan, las situaciones que atraviesa, los momentos difíciles. Hablemos de esos momentos previos a tomar la determinación de decir, voy a seguir a Cristo. No importa lo que yo tenga que vivir, yo ya estoy convencido de que mi vida es Cristo. Ya estoy totalmente seguro de que yo le voy a servir al Señor. Ya no hay vuelta de hoja. En alguna oportunidad escuché un predicador que decía, nosotros somos como aquellos que van a una isla y queman los barcos porque no nos vamos a devolver. No nos devolvemos porque ya sabemos para dónde vamos. ¿Cuál es ese momento determinante, Álvaro, donde circunstancias lo llevaron a decir, no, yo para allá no vuelvo, al mundo nunca más? ¿Qué circunstancias? Ver a mis amigos. Ver a mis amigos que todavía están en situaciones difíciles, ver a mi familia que todavía están en idolatría, en desorden, muchas cosas. Yo digo, Señor, cada vez que yo veo a una persona en esa situación, perdón, o cada vez que las veo en una condición, yo digo, yo no quiero volver allá. O sea,
es como si Él nos mostrara a nosotros, los que ya conocemos del Señor, los que estamos conociéndolo, como si nos dijera, mire lo que pasaría. Y si hay un versículo que me preocupa, no que me preocupe, sino que lo tengo muy clarito, es cuando dice que si la casa está limpia y la dejemos empuercar, llegarán 7 espíritus peores de los que teníamos antes. Y si antes conocí el infierno, me pongo a pensar, si volviese atrás, la palabra 7 veces peor. 7 veces peor. Y cuando he tenido la oportunidad de ir a una cárcel y ver gente, como lo he podido compartir en la cárcel y les he dicho a ellos, yo fácilmente podría estar acá. Por los errores que cometí, podría ser compañero de ustedes aquí, tal vez a muchísimos años. Entonces, cuando veo todas esas situaciones, cuando veo a la gente inyectándose, cuando veo a la gente consumiendo, digo, no quiero volver. Usted acabo de decir, yo quemé mis barcos. Yo no quiero volver. Y con la ayuda del Señor, me fortalezco todos los días en Él. Tengo dificultades como todos, porque no significa que tenemos el conocimiento de Dios y ya somos perfectos. No, seguimos teniendo luchas, dificultades. Cuando el Señor me permite compartir mensajes, lo primero que les digo a las personas es que el primer ministrado siempre va a ser el que comparte el mensaje, y el Señor nos habla a nosotros. Este momento que estamos hablando de un compromiso, también el Señor nos está cuestionando. ¿Realmente el compromiso de nosotros sí está haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos? Cuando Él realmente se comprometió con nosotros, y lo podemos decir los 3 que estamos acá, de maneras diferentes, el compromiso que el Señor hizo con nosotros lo ha cumplido, porque Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin, que Él no terminaría con nosotros lo que Él dijo que iba a hacer. Él está cumpliendo su palabra. ¿Nosotros le estamos permitiendo al Señor que se cumpla ese propósito? De nosotros depende. Si queremos que nos pasen cositas, si queremos que nos parta la patica como a la ovejita para que esté al pie de Él, pues Él lo va a hacer. Yo siempre, después de que he leído la Biblia, resumo la vida del ser humano en el antes y el después, ¿cierto? El antes fue el Antiguo Testamento. El ahora es el Nuevo Testamento. El antes fue el desorden, la cantidad de dificultades, la cantidad de no puedos, de pros, de contras, de argumentos. Y de aquí en adelante yo le decía, Señor, ahorita me va a quedar más tiempo para servirte. No porque no lo pueda hacer, es solamente que como vamos quemando etapas en nuestras vidas, vamos pasando etapas, entonces ya no estamos, en mi caso y creo que en el caso de mi hermano Pedro, ya no estamos en la etapa de criar niños, de formar niños, de levantarlos. Ya tenemos nuestros hijos adultos. Ya de hecho nos quedamos con mi esposa solos porque mi hija se casó hace poco. Entonces quedamos mi esposa y yo. Entonces técnicamente tendríamos más tiempo. Ya no tendríamos el argumento, no es que el niño, no es que la niña, no es que tengo que reventar durísimo para el colegio, para la universidad. No, ya no. Ya esos argumentos ya el Señor permitió que se pasaran. Entonces, entre más avanzamos, debemos entender de que debemos comprometernos realmente con el Señor. Y siempre que tengo la oportunidad de compartir, siempre he dicho que al Señor tenemos que sacarlo del templo, como dice Jesús Adrián Romero. Tenemos que sacarlo de las 4 paredes físicas. Tenemos que llevarlo a la cárcel, al hospital, al sitio donde hay dolor, a la funeraria, al centro de rehabilitación. Allá es donde tenemos que ir. Y cada vez me convenzo que Él no va a terminar conmigo lo que dijo que iba a hacer. Me ocurrió hace poco algo muy curioso. En el matrimonio de mi hija el sábado vino parte de mi familia y aceptó la invitación un cuñado al que yo intenté matar, al cual yo tuve la posibilidad de tener un arma e ir a matarlo por cosas que sucedieron, y él y yo nos odiábamos. Hace mucho tiempo, cuando recién llegó al Evangelio, le pido perdón al hombre. Él como que me dice, bueno, sí, pero de labios. Así. Pero han ido mejorando las relaciones y todo. Y cuando termina la ceremonia,
y vamos a pasar a las mesas, el primero que se me acerca y me abraza es él. Y me dice, yo vi a un pastor ahí en la iglesia, y era usted. Y créanme que me dio un escalofrío y le dije, no, no, José, yo no soy pastor. Me dijo, usted es pastor. ¿Cómo el Señor utiliza gente para decirle unas cosas que uno se niega? Uno se niega. No, yo no soy esto, yo no soy. Solamente el Señor sabe qué va a pasar el día de mañana, pero cuando realmente nos entregamos en las manos del Señor, yo se los puedo asegurar que pasan cosas hermosas, y es simplemente comprometernos y entender que debemos llevar siempre por estandarte la palabra del Señor. Estemos donde estemos, y estamos en un momento, hablamos con mi hermano Pedro ahorita, que estamos en unos tiempos tan difíciles, en donde si leemos este capítulo 6 y 7 de los Hechos, en donde Esteban hace una exposición de todas las cosas que estaban pasando, y él le muestra a los religiosos lo que están haciendo, le muestra a la gente, mire, es que se están revolcando hombres con hombres, mujeres con mujeres, están en pecado, todo esto se va a acabar, ojo, arrepiéntanse, y por decir la verdad lo matan. Pero él adquirió un compromiso, y hasta el último día o hasta el último momento él tenía sus ojos puestos en Jesús. O sea, no nos debe importar lo que nos digan, lo que nos pase. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses que él tuvo hambre, tuvo necesidad, tuvo abundancia, tuvo escasez, enfermedad, salud. Lo tuvo todo. Ha pasado, si leemos también ese capítulo, nos damos cuenta que es como un relato que nos hace el apóstol Pablo de todas las situaciones que él ha pasado en su vida. ¿Qué dice a lo último? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. O sea, si él nos está haciendo un resumen de todo lo que ha pasado, nosotros en este momento le podemos estar haciendo un resumen a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo, un resumen de nuestras vidas. Tuvimos problemas de alcohol, drogas, cigarrillos, juego, problemas, dificultades, escasez de todo, pero aquí estamos. Seguimos firmes con el Señor, y no importa lo que tengamos que dejar. Pero también me queda claro en la palabra del Señor de que Él no llamó vagos a la obra, de que por más que nosotros tengamos un ministerio, Él va a proveer para que el negocio o lo que tengamos algún día crezca, tengamos gente trabajando para nosotros, y que nosotros seamos esas columnas financieras para el reino de Dios. Entonces, es pedirle al Señor también eso, ¿no? Tenemos un compromiso de servirte, Señor. Sabemos que tú vas a mandar los obreros para tu mies, no solamente en la iglesia, en la parte empresarial también. O sea, conozco varios hermanos y había alguna cosa que al principio chocaba en mi interior. Cuando yo leo la palabra y él le dice a las personas que llama que el que no deje todo no es digno de seguirlo a él, ¿cierto? Pero nos damos cuenta cómo los apóstoles, los que trabajaron con él, seguían manteniendo sus empresas. Tal vez tenían administradores, tenían gente que les seguía produciendo para que ellos siguieran la obra. El apóstol Pablo tejía carpas, ¿cierto? He leído sobre harta gente, no están registrados en la Biblia, pero hay personas, en el caso de nosotros que tenemos el precioso arte del calzado, encuentro que había gente que trabajaba de noche haciendo zapatos, y al pueblo que llegaba los vendía, y con eso se mantenían, y predicaban y compartían la palabra en el día. Entonces, como el Señor nos regala talentos, pero no es para que los sepultemos, sino para que ellos mismos, nosotros, a través del Señor Él nos da todo. Entonces, entonces dijeron que dejemos todo. A mí me confrontaba mucho esa palabra. No, pero es que dejarlo todo, Señor, pues yo vendo todo y lo sigo, ¿y de qué vivo? Yo me hacía esa pregunta. Bueno, yo lo dejo todo, vendo las máquinas, vendo todo, ¿y de dónde sale el estudio de mi hija? ¿De dónde sale la comida de mis hijos? ¿Vivir por fe? No, Él también nos dejó unos artes, nos dio unos dones, unos talentos, los cuales tenemos que esforzarnos y pues trabajar un poquitico más, y ir seleccionando gente, pedirle al Señor que llegue la gente para que trabaje con nosotros, y aparte de eso, enseñar lo que nosotros sabemos a otros, porque es muy importante. Claro. Mientras Álvaro reflexionaba acerca del último suspiro de el mártir Esteban, en ese momento venía a mi mente un pasaje de una película que hace poco se transmitió, primero en los cines, después en televisión, y es una película que se llamaba Hasta el último hombre.
Una película que dirigía Mel Gibson en Sí. donde hablaba de un soldado llamado Desmond Doss, en el que el hombre sin un solo disparo logró salvar 75 personas. Sí. Y era un conflicto en la isla de Okinawa, en donde uno se podía ver perfectamente cómo este soldado fue rechazado, fue menospreciado, fue vituperado por defender su fe. Y ahí es en donde uno se pone a pensar a cuántas veces, a cuántas personas se les ha menospreciado por el compromiso que adquieren. Este hombre, Pedro, un día simplemente dijo, mi misión no es ir a disparar, mi misión es ir a salvar personas. Mi misión es ir, a pesar de que estoy en medio de un conflicto bélico, aún a pesar de que me encuentro en la Segunda Guerra Mundial, aún a pesar de que en este momento todo es un bombardeo, todo es un caos, todo es un problema. Hay personas que pueden estar viviendo un conflicto similar. Su vida es un caos, su vida es una guerra. No lo podemos decir que se convierta en una guerra mundial, pero al interior de su casa, cuando se cierra la puerta, se vive un conflicto. Y esas personas que están viviendo esos problemas dicen, yo no me voy a comprometer más con Dios, porque es que, mire, empecé a ir a la iglesia y todo se me revolvió. Empecé a ir a la iglesia y ahora acreedores, deudas, llamadas. No, esto está muy difícil. Y este hombre, por defender su fe, logra salvar 75 personas y al final le dan una mención de honor. Tal vez nosotros no trabajamos por una mención de honor, pero sí estamos registrados en el libro de la vida y todos los días trabajamos para que no pase que neguemos nuestra fe. En este caso y en este punto del programa Hombres sin Excusas, quiero que me cuente de esos testimonios de repente que usted tiene en donde por alguna circunstancia pudo haber pensado, hasta aquí mi compromiso llegó, esto está hasta el tope, no puedo más. ¿Cuál fue eso? Yo creo que a veces en el tema de la salud, ¿no? En el tema de la salud, a veces se vuelve un poquito confrontante. Y de pronto cuando no hay como los recursos, cuando para esa causa hay la demanda. A veces no se puede esperar mucho de las EPS y hay que acudir a la parte Legal. Sí, directamente el médico. Eso cuesta. Okay. Eso cuesta. Hace poco precisamente me pasó. Estuve un poco mal de salud y llega uno ese momento y dice, hasta aquí fue. Hasta aquí fue. Pero eso es lo que uno piensa, ¿no? Lo que Dios piensa es totalmente diferente. Claro. Y yo pienso que en esos momentos cuando una vez piensa, dice, una vez escuché a un pastor después de un secuestro que decía, tanto servirte Señor y ahora voy a morir aquí. Y específicamente dijo, el hombre lo contó ahí en el altar, y voy a morir como un perro aquí donde estoy, es que secuestrado. Elías precisamente, después de haber degollado a aquellos 400, Tremendo. aquellos servidores al maligno, dice, Señor, dices, y ahora me van a perseguir, me van a matar, Señor, mejor, ¿para qué hizo? ¿Para qué sirvo tanto? Y yo pienso que a todos los hombres de Dios en algún momento llega un momento como ese, no diríamos bajonazo, esa experiencia que Dios permite de todas maneras. También. Esas son experiencias que Dios permite porque igual dice la palabra que tiene control de todo y tiene control de todas esas circunstancias. En estos días precisamente el pastor nos compartía acerca de la vida de Josué. Aún en sus últimos días y dice, todavía falta más. Y Dios permite que los problemas se agudicen para ver si realmente le creemos a Dios y nos mantenemos y continuamos, o sencillamente le decimos, no, salgo a correr porque no se pudo. Claro. Estaba leyendo ahorita aquí el libro de Joel, de la condición del pueblo, y cómo la necesidad de realmente de acudir siempre a Dios. Dice específicamente ya en el versículo 12, no les doy el contexto, pero dice, y hay aquí precisamente invitación al arrepentimiento, que es precisamente lo que se puede esperar en este día, que cada oyente haya tomado lo que se ha estado hablando en este programa, ¿verdad? Y que puedas hacer un alto en el camino
de no sabemos qué situaciones cada vida ha vivido y si la relación con Dios haya sido más bien otro tipo de religiosidad, de fe ficticia. Pero mira lo que dice el versículo 12, dice, ahora pues, declara el Señor, volveos a mí de todo vuestro corazón con ayuno, llanto y lamento. Dice, regad vuestro corazón y no vuestros vestidos, volveos ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. Dios siempre espera que nosotros adquiramos el compromiso que Él ha puesto delante de nosotros. Y a pesar de las diferentes circunstancias que Él nos permita vivir, siempre Él está a su brazo extendido para esperarnos que corramos a Él. Y eso es seguramente lo que a todos nos ha pasado en la vida. Siempre ha estado esperando, a pesar de ese momento, como que decimos definitivamente ya no más, y Él dice, sí, porque escribí que sí, iba a ser así, que sí iría a cumplir. Vemos cómo las circunstancias nos están llevando a abrir el corazón y darse cuenta de que un hombre sin excusas también siente. Un hombre sin excusas también tiene esos momentos en los que hemos estado al frente de el tomar una decisión, una determinación, y nos inclinamos hacia lo que Dios diga, no hacia lo que las emociones nos lleven a querer hacer. Corría el año 2021. Era un día normal, de esos días como los que cualquiera de los tres puede tener o los oyentes pueden tener. Y una simple afección, sentirse uno mal, sentirse uno, me siento delicado, no me siento bien, esto no está normal. Era un 22 de diciembre, 2 días antes de Navidad, 10 días antes de fin de año, 15 días antes del cumpleaños de mi esposa. Y llegó un momento en donde se me comprobó una situación que no estaba en orden. Ese día ingreso a la clínica y me encontraron un hongo en el pulmón, un hongo llamado histoplasmosis. Y cuando venía a mi mente lo que estábamos hablando ahorita, me ponía a pensar cuál fue el grado de compromiso que de repente yo tenía en ese momento para que yo fuese ingresado a una unidad de cuidado intensivo. A veces uno dice, no, pero Señor, si yo estoy comprometido al 100%, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me tiene que estar sucediendo a mí esto? Ingresé por mis propios medios porque me estaba sintiendo muy mal. Llego yo a la UCI en la clínica de Marley. En ese lugar no me atienden, salgo al Hospital San Ignacio, me atienden en ese lugar. Y ese fue el día que ingresé a la clínica y salí un mes después. Ese día ingresé con una tosecita, con algunos dolores, y se fue complicando con el paso de los días. Luego, el 29 de diciembre le dicen a mi esposa, vamos a intubar a su esposo. Y estuve 29, 30, 31, primero y 2, 3 y 4 de enero en UCI. Estuve intubado. Cuando me despiertan de esa situación, empiezo con un tratamiento para el pulmón. Y un momento en esa situación en donde yo dije, haciendo un alto en el camino, Señor, tú me diste a mí, segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 5, donde dice, he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Tú me diste a mí esa palabra para mi sanidad de riñón en el 2012. Está corriendo 2021, han pasado muchísimos años y yo no me he retirado ni un solo día de servirte, porque otra vez estoy en esta misma situación. Y vino a mi mente una palabra que está en el libro de Oseas capítulo 2, donde dice, la llevé al desierto para probar lo que había en su corazón. A veces nosotros tenemos que estar en una situación en donde Dios prueba si realmente nuestro compromiso es o no es. Y estando yo ahí en ese lugar, intubado, una situación de verdad lamentable, cuando desperté del coma, cuando empecé el proceso, en mi corazón yo simplemente tenía un agradecimiento porque Dios me dijo muchas cosas en ese tiempo. Y lo que me dijo fue algo que yo quiero compartirles a ustedes, pero también a los oyentes de Hombres Sin Excusas. Y es poder decir,
en el mismo momento donde me estaban haciendo la terapia de la anestesia, vino una palabra a mi corazón. Ahí Dios me dijo, ¿qué sucedería si no despiertas de esta anestesia? ¿Qué pasaría si este fuese tu último momento? Me pusieron la mascarilla. El médico empieza a hacerme preguntas, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su teléfono? ¿Cuál es su nacionalidad? Preguntas como para que uno se durmiera. Yo ya sabía eso porque ya me había pasado. Yo le dije al doctor, doctor, yo ya sé qué quiere hacer usted, me van a sedar, así que no me diga eso, permítame orar. Y cuando él me miró, pues no dijo nada. Y yo en ese momento cerré mis ojos y yo le dije, Señor, tú me conoces, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y no sé más. Hasta ahí fue el día en el que me intubaron, en donde estuve en anestesia, y cuando desperté entendí que había un propósito. Por eso, Álvaro, Pedro, hoy queremos hablar de esos compromisos que cuando llega el momento donde uno simplemente puede decir, Dios me dio una segunda oportunidad. Dios me dijo, esta oportunidad es para que tú realmente la aproveches. Hombres sin excusas son los que han vivido situaciones bien complejas, pero que se han atrevido a decir, Señor, acá estoy, cuenta conmigo. Álvaro, ¿cuál momento vivió en donde usted dijo, no, siento de verdad que esto está al límite? La situación no está fácil. Dios tiene que hacer algo. Hay oyentes que en este momento nos están llamando, nos están escribiendo y que sienten que esa oportunidad se acabó. ¿Cómo ellos levantan su mano y le dicen, Señor, dame otra oportunidad más? Me doy cuenta cómo el Señor a todos nos da una oportunidad distinta, ¿no? Son oportunidades, pero son procesos distintos en todos los que estamos acá y allá también. Allá también, sí, los oyentes. Pero ahí no es solamente un momento, mi hermano Juan Manuel, mi hermano Pedro, son varios momentos. Son varios momentos en donde uno dice, bueno, ya pasé esta montaña y resulta que Él nos dice, es que viene una más alta. Uh-huh. Momentos así que uno diga fuertes. Hace muy poco, cuando llegamos al Restrepo, hace 8 años, en donde llegamos por dirección de Dios, estoy seguro, porque Él nos quería mover del sitio donde estábamos. Y lo voy a resumir así rapidito. En esa casa donde vivimos 12 años con mi esposa y mis hijos, llega un momento donde el Señor me dice, vete de tu tierra y de tu parentela, vete de acá. Señor, pero es que no tengo plata para irme. Y me decía, prédicas, mensajes. Y alguien me decía, ¿por qué no se viene para el Restrepo? ¿Por qué no monta aquí el almacén? ¿Por qué no monta la fábrica? Y yo pues no entendía que era el Señor que me estaba hablando. Para poder salir de esa casa, nos llegaron las 7 plagas. Literal. De un momento a otro nos despertamos con mi esposa y con mi hija, y estaba ya mi hijo, solamente uno. Se nos llena la casa de moscas. Pero era que sacábamos moscas en el recogedor. Wow. Bueno, pasó ese día. Al otro día miramos y el piso se nos movía, así como si fuera la carretera cuando hace mucho calor. Íbamos a mirar y habían gusanos por cantidades. Vivíamos en un segundo piso, una casa segura. Cuando cayó un aguacero impresionante, se inundó y se nos empezó a bajar el agua. Empezamos a pasar un proceso de escasez económica, pero muy fuerte. Muy fuerte. Yo decía, Dios, pero ¿dónde estás? En ese momento teníamos grupo de oración. Le servíamos al Señor. Y Señor, pero, yo no entendía que no es que Él me estuviera ni castigando, ni mucho menos. Simplemente quería que yo me moviera. Y cuando llegamos al Restrepo, he dado el testimonio de que llegamos sin un peso, que llegamos, buscamos un apartamento, un sobrino que no me imaginé nunca, él fue el que dio las arras del negocio para que nos dejaran el apartamento. La señora, sin conocernos, nos entrega las llaves y nos dice, yo vuelvo en 15 días, tenga. No sé qué tienen ustedes, pero vénganse para acá.
les dejo las llaves, sin un peso. Nos prestaron para el trasteo, nos pagaban hasta dentro de 20 días lo que nos debían. Y fueron unos días, compartí hace poquitico, en donde pasamos, ya estábamos solamente mi esposa, mi hija y yo, hasta el perro pasó necesidades, se adelgazó, de verdad. Sí, el perro se nos adelgazó. Y yo decía, Dios, pero ¿en dónde estás? Yo en ese momento dije, aparte de lo que había vivido en cosas que yo decía, no es por este lado, no veía la mano de Dios en nuestra economía. Llegaron momentos donde pasábamos, mi esposa me dice que no de este testimonio que ya es muy seguido, pero hay que dar el testimonio de lo que uno vive. Llegar a pasar toda una semana comiéndonos los tres un huevito tibio, un poquitico de maíz pira y arroz, porque no había más. Y yo lloraba y oraba y le decía, Señor, ayúdame, no puedo más. Y ese momento dije, no puedo más. Pero en ese momento viene el enemigo también a decirme, el diablito aquí, el angelito acá, ¿cierto? Vuelva y haga lo que hacía antes. Plata le sobra en 10 minutos. Y es esa lucha interna de no volver atrás, porque no quiero volver a vivir ese infierno, porque sé que va a ser peor. Y momentos de decir, ya no más. Y cuando dije, no quiero saber nada, me retiro de la iglesia, porque me retiro de la iglesia en donde estaba. Y de un momento a otro pasan cosas en donde llega alguien y el Señor otra vez llamándonos. Y como dijo mi hermano Pedro, nos llama a Casa de Amor y Restauración, y aquí estamos. Por más que queramos decir no, por más que tengamos las situaciones difíciles, es cuando Él realmente está probando a ver de qué estamos hechos. Seguimos, este es un tema bien especial y la verdad que hemos visto cómo a través de un tema como este, el Espíritu de Dios se ha venido moviendo. ¿Qué tan grande es el compromiso del hombre con Dios? Pues nos hemos dado cuenta de que cada uno tiene no un punto de vista distinto, sino un proceso diferente. Y en ese proceso entendemos lo que Dios ha querido con cada uno de nosotros. Seguramente usted se puede identificar con el contexto de lo que Álvaro vivió, un tema de su vida personal. Se puede identificar con el asunto que vivió Pedro Piñeros, en el que seguramente fue llamado de una manera totalmente distinta. Se puede de repente estar siendo identificado o estar viendo identificado con lo que nosotros hemos vivido, en mi caso un tema de salud. Pero independientemente de eso, ¿qué tan grande es el compromiso del hombre con Dios? Ese es un tema que queremos, por medio de esta situación, por medio de este espacio, lograr tocar el corazón de los hombres. Hacer que hoy vivamos una situación que en realidad nos compete, y es qué va a venir más adelante. La Biblia habla de guerras, rumores de guerras, de temblores, terremotos y todo lo que hemos estado viviendo en estos días. Hoy, particularmente hoy, 24 de febrero, es el aniversario número 1 de la guerra de Ucrania con Rusia. Y uno se pone a pensar, ¿ya pasaron 365 días de un conflicto sin sentido? Pues sí. De pronto, ¿cuántos días le han pasado a usted desde que hizo un compromiso de servirle a Dios y todavía no? Lleguemos al momento de la reflexión. Álvaro, ¿cómo cerramos este espacio? Hagamos un balance de lo que hemos vivido y que quede una aplicación para los oyentes que el día de hoy nos han estado acompañando en este programa. Sería decirle a los oyentes y a los que nos están viendo que no pierdan el tiempo. No pierdan el tiempo, porque cada vez nos damos cuenta que las cosas se complican más. La palabra es clara cuando dice que tendríamos tiempos difíciles y complicados de manejar. Se están viendo. La economía, la salud de mucha gente. Aparte de lo que decía mi hermano Juan Manuel, ya es un año de la guerra de Ucrania. ¿Cuántas personas se habrán ido sin que se les haya predicado? ¿Cuántas personas están yendo en nuestra ciudad, en nuestra familia, en nuestro barrio, y no les hemos predicado? Y faltan esos hombres que adquieran un compromiso de verdad con el Señor. Simplemente comprométete con el Señor, no es más. Así es, una palabra que hoy Pedro nos comparte bien especial como cierre, como colofón de este espacio que hoy hemos vivido con Hombres sin Excusas,
de qué tan grande es el compromiso del hombre con Dios. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. La palabra crea implica caminar. Y ese caminar es el que yo le creo lo que Dios me está diciendo a mi vida, cada día que Él me permite escuchar su voz a través de las prédicas, y de qué manera estoy caminando con Él si realmente le creo. Yo les insto a los amigos oyentes que lean el capítulo 3 de Hebreos, donde hay una palabra que resalta bastante en el Señor Jesús y en Moisés, que es la fidelidad, fiel. Versículo 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día, en la prueba, en el desierto. Nosotros estamos viviendo en un mundo en que siempre Dios va a permitir pruebas, pero eso no quiere decir que podamos ser mediocres en la fe y faltos de compromiso. No basta solamente con que nos congreguemos, aunque diezmemos, que levantemos nuestras manos, sino que vayamos más allá, así como nos insta Dios a través por allá del libro de Ezequiel 47. Es necesario ir un poquito más adentro en la relación con Dios, para que podamos experimentar realmente lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Muy bien, la Biblia dice en el libro de Job, capítulo 42, versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Algunas veces nosotros decimos, de a poquito me he comprometido, no me quiero comprometer mucho, he intentado. Usted no sabe las luchas que yo he tenido para poder comprometerme, usted supiera, me daría tiempo, usted no me estaría presionando tanto. Es más, usted estaría tranquilo porque sabe que al final me voy a comprometer. Pero creo que con esto de lo que está sucediendo por estos días no podemos saber, porque el día y la hora nadie lo sabe. Pero lo que sí estamos completamente seguros es que este programa que está al aire en este momento, usted lo puede escuchar, usted lo puede ver, usted puede revivirlo si quiere, mañana o dentro de un año. Y así como el pastor Diego García predicaba esta mañana en el devocional, usted no espere que mañana sea el día donde le saquen las ranas. Tiene que ser hoy. El compromiso no es mañana. El compromiso es hoy. Si usted toma la decisión de comprometerse al 100% con Dios, simplemente dígale, Señor, yo me quiero comprometer. Necesito subir en mi nivel de compromiso y yo estoy completamente seguro que me abandono en ti y tú me vas a respaldar. Tú no me vas a dejar caer. Álvaro, qué privilegio haber compartido micrófonos el día de hoy en Hombres Sin Excusas con usted y su testimonio. Muchas gracias por acompañarnos. No, Juan Manuel, a ustedes muchas gracias. Y al pastor Diego, a la pastora Liliana, gracias porque nos tienen en cuenta para estos temas hermosos. Qué bendición. Pedro, muchas gracias por estar en este espacio y de verdad muy agradecido de poder conocerle y de poder compartir micrófonos. Gracias, hermano Juan Manuel, con este privilegio. Y a los pastores, pastor Diego y la pastora Eliana, que Dios sea sustentándolos y dándole largura de días. Así es. Dios nos llamó, tal vez estábamos allí en la puerta, en la esquina, en el baño, en la consola, en el almacén de zapatos, al frente de la máquina. Dios nos llamó y Él nos llamó de detrás de las ovejas. Y hoy estamos acá al frente. El compromiso es mayor estando acá al frente. Pero usted tal vez también puede estar un día aquí como un hombre sin excusas cuando decida comprometerse 100% con Dios. Un abrazo, volvemos la próxima semana con un tema más y seguramente estará igual de fascinante como estuvo el día de hoy. Dios bendiga sus vidas y en segunditos, sabias palabras a través de Fuego AM. Un abrazo.